Aquí estamos. Esta tarde vamos a comenzar 2 días de estudios acerca del bautismo. El bautismo es un tema sumamente interesante. Y mucha gente no entiende exactamente el bautismo. ¿Por qué bautismo? ¿Por qué hay que bautizarse? Si yo creo ya es suficiente. Hay algunos aspectos del bautismo que son normativos, otros que son espirituales y otras que son instrucciones directas de Jesucristo. Vamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del 29 en adelante. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó: vi al Espíritu que descendía del cielo sobre paloma y que permanecía sobre él. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar. El que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. En primer lugar, a Juan lo mandaron ¿a qué? A bautizar. Juan le dijo: ve, bautiza a la gente. Juan bautizaba. El que le dijo cómo él iba a reconocer a Jesucristo, lo mandó a bautizar. Más aún, dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es un mandato divino. Son instrucciones divinas. No solamente ahí. Vamos a Lucas ahora, al Evangelio según San Lucas. Por eso es que yo he decidido que los estudios de la fe de Jesús son un poquito más largos. Son un poquito más largos, son de 2 semanas para poder ir trabajando bien las cosas. Vamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Versículo 21. Adelante, Rodolfo, dale para allá. Lucas 3, 21 en adelante. Lucas 3, 21 en adelante. Nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, Jesucristo fue bautizado. Jesucristo, que no tenía pecado, fue bautizado. Y no solamente eso, sino que en Mateo capítulo 3 hay una pequeña discusióncita entre Jesucristo y Juan el Bautista. Versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Jesucristo fue bautizado. Jesucristo fue bautizado como una demostración que cualquier vida pasada que hubiese tenido, que no la tuvo, pero un ejemplo para nosotros, cualquier vida pasada que hubiese tenido pasó, dejó de ser. El bautismo tiene esa connotación.
La connotación del bautismo es yo rompo con la vida pasada. Yo me arrepiento de mi vida pasada. Yo he muerto a mi vida pasada. Eso es bautismo. Eso es precisamente lo que significa. Entonces, la palabra bautismo significa sumergir, hundir. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor, alguien que lo busque. Y comienza a leer a partir del versículo 1. Romanos capítulo 6. Yo lo tengo, hermano. Adelante, mi hermana Leani. Disculpe la bulla. Usted sabe que estamos en Santo Domingo, entonces la situación se está un poquito dificultosa. Si usted vino para acá, va a oír bulla. Exactamente, ok. So, Romanos capítulo 6, del 1 en adelante. Me avisa cuando paro, ¿ok? Sí, yo le aviso. Ok. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Sabiendo que Cristo... Hasta ahí, gracias, Leani. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es la muerte. Ese es el bautismo. Todos los pecados que usted haya cometido y que usted haya confesado y le haya dicho a Dios, yo me aparto de eso, quedan ahí en el agua del bautismo. En las aguas del bautismo queda todo eso ahí sepultado. No es que usted cambió y se convirtió en otra persona. Usted ha tomado la decisión de luchar contra su naturaleza, de aferrarse a Cristo. No es que usted no va a pecar más. Al contrario, Satanás lo va a atacar más, pero usted tomó la decisión de ser fiel, de seguir, de continuar, de ser parte del cuerpo de Cristo. Y por eso es que sus pecados son perdonados. Usted se arrepintió de sus pecados. Usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Usted tiene la voluntad, la firme decisión de comenzar a caminar con Cristo. Entonces, esa vida suya vieja queda sumida en las aguas. Y cuando usted se levanta de ahí, de esas aguas, ninguno de esos pecados está sobre usted. En el libro de la vida, en los libros de los cielos, en los registros, todos esos pecados que usted cometió hasta ese momento, al lado dice perdonado, 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 perdonado. No queda nada de eso. Usted está limpio, libre de pecado completamente. Además, hay otra cosa. No solamente Jesucristo se bautizó, Jesucristo dio instrucciones específicas a sus discípulos, muy específicas acerca de lo que tenían que hacer. Mateo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a leer a partir de los versículos 18 y hasta el 20. ¿Quién lo lee, por favor? Yo lo Mateo, tengo. Adelante. Del 18 al 20. Sí, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Entonces, Jesucristo le dio instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores, que se fueran por todo el mundo a predicar el evangelio. Y también les dijo, bautícenlos. A todo el que creyera, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, son instrucciones directas de Jesucristo. Bautícenlos. Así que cuando una gente dice, no, yo creo en Jesucristo, pero yo no me bautizo, usted no cree en Jesucristo. Usted no es seguidor de Jesucristo porque usted se niega a seguir las instrucciones de Cristo. De hecho, Marcos, vamos al Evangelio según San Marcos, el último capítulo de Marcos. Último capítulo de Marcos. Marcos capítulo 16. Versículo 16. El 15 y el 16, por favor. ¿Quién lo lee? Marcos 16, 15 y 16. Y les Adelante. dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nos encontramos aquí que yo quiero ser salvo. Jesucristo le dijo a los discípulos, el que creyere y sea bautizado será salvo. Claro, hay gente como el ladrón en la cruz que no le dio tiempo de bautizarse porque estaba crucificado. No lo iban a pillar para bautizarlo para después volverlo a crucificar. Así que no hubo tiempo y él creyó. Entonces aquí nos da dos condiciones fundamentales para el bautismo. Creer. ¿Qué yo debo creer para bautizarme? En primer lugar, yo tengo que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo tengo que creer que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Yo tengo que creer que Jesucristo es mi salvador personal, que Él murió en la cruz del Calvario para salvarme. Eso yo tengo que creerlo. Y yo tengo que creer que el bautismo es una confesión pública que yo hago de todo lo que yo creo. Cuando yo me bautizo, yo estoy diciéndole a todo el mundo, a mis familiares, a mis amigos, a la gente de mi trabajo, al que no me conoce y que cruza por ahí, que ve, le estoy diciendo, hey, yo creo en Jesucristo. Yo creo que su muerte en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Yo creo en su doctrina, yo creo que Él viene. Yo creo que necesito cambiar, que tengo que dejar de ser quien yo soy ahora y convertirme en quien Cristo quiere que yo sea. Y es un proceso de toda la vida de transformación. Por eso, yo me estoy bautizando. Es un testimonio público, personal de eso. Entonces, el bautismo es un reconocimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo, en primer lugar. En segundo lugar, nuestro Señor Jesús, aunque no necesitaba bautizarse, se bautizó para darnos ejemplo de cómo deben ser las cosas. Somos bautizados por indicación expresa de Jesucristo, ya lo leemos. Además, la palabra bautismo viene, como le dije al principio, de la palabra griega, una palabra griega que significa sumergir y hundir. Si se fijaron, nosotros leímos 3 textos acerca del bautismo de Jesús. Y dicen que cuando Jesús subió del agua, si yo te voy a bautizar por aspersión, el bautismo que la iglesia adventista utiliza es por inmersión, te sumergen en el agua, porque eso es lo que significa lo que leímos en Romanos 6, te sumerges en el agua, moriste, estás enterrado, te levantas, estás resucitando a una nueva vida. Eso es así. Eso es lo que la Biblia nos dice. Si fuera por aspersión o echándole gotitas de agua, entonces hubiera tenido que meterse en el río Jordán. No hubiera tenido que bajar el río Jordán. Simplemente Juan saca una cubeta de agua, dice, pónganse en fila y tú el que venga uno y ya se acabó, está bautizado. Y ya está bautizado. Entonces, de hecho, el cardenal Gibbons, un cardenal católico, escribió, por algunos siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo fue conferido ordinariamente por inmersión. Pero desde el siglo XII ha prevalecido en la Iglesia Católica la práctica de bautizar por infusión o por aspersión. O sea,
echándole agua. Y otro cardenal también, Monseñor Juan Straubinger, dijo, se refiere al bautismo de los primeros cristianos, los cuales se bautizaban sumergiéndose completamente en el agua. Así como Cristo fue sepultado en la muerte, nosotros somos sepultados en las aguas del bautismo. ¿Quiénes se deben bautizar? El que creyere. Si usted no cree, no se puede bautizar. Si usted tiene un niño de 3 meses y lo bautiza, el niño no cree en nada. El niño cree en su mamá, en la leche que su mamá le da, o en los biberones que su mamá o su papá le dan. Eso es lo que él cree. Y que necesita el calor de su madre. Y que se siente seguro en los brazos de su madre. Se cree un niño o una niña. Para ser bautizado hay que creer, estar convencido de decidir que tengo que dejar atrás mi vida pasada. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros solamente podemos bautizarnos de esa manera. El bautismo también es para quien se arrepienta. Y un niño de 3 meses, de 2 meses, no puede arrepentirse de nada, absolutamente. También hay que conocer la doctrina y hay que sentir una necesidad, un deseo vibrante de Jesucristo. Hay que sentir la necesidad de que Jesucristo esté ahí. Yo quiero ser parte de su pueblo. Yo quiero estar inscrito en el libro de la vida. Yo necesito a Cristo. Y por eso yo pido que me bauticen. Por eso es tan relevante el bautismo. Así que si hemos sido bautizados cuando fuimos niños sin nuestro consentimiento y sin saber lo que estábamos haciendo, nosotros deberíamos bautizarnos de nuevo, creyendo y aceptando la doctrina. Eso debemos hacer. Entonces, el domingo próximo a las 6 de la tarde, todo el mundo va a estar estropeado por la celebración de Año Nuevo y todo eso, pero preocúpense que vamos a estar aquí para seguir hablando del bautismo. Yo les invito a acercarse a Jesucristo. Yo les invito a entregarle la vida a Jesucristo, a consagrarse a Él. Y yo les invito a decidir a comprometerse con Cristo. Hay mucha gente que tiene miedo. No, porque el compromiso, que la iglesia adventista es una iglesia muy estricta. Hay millones de gente en la iglesia adventista, incluyéndome a mí, que soy el peor de todos. Y aquí estoy. Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Le entregué mi vida y testifiqué de eso bautizándome públicamente. Así que yo te invito a que comiences a considerar o que consideres seriamente el entregarle tu vida a Cristo para que tu nombre sea registrado en el libro de la vida. Que Dios les bendiga. Y nos vamos a ver ahorita a las 7:45 de nuevo. Amén. Si nos despiden oración y así vamos a descansar un ratito y a las 7:45 seguimos con nuestra jornada de oración por aquí con usted. Ok, oramos. Señor y Dios, toca los corazones, comenzando por mí, para que todos decidamos nacer de nuevo, ser entregados a ti completamente y darte nuestras vidas y nuestras voluntades para que seamos santificados al caminar contigo. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.